Hola chiquillos, buen día, no sé será día, será mañana, será tarde, ya, pero a esta altura de la vida da lo mismo. Espero de verdad que estén todos bien en sus casas, que estén bien de salud, bien en cuanto al asunto económico, de trabajo, de las familias, ¿ya? Y por el día de hoy vamos a trabajar con la clase número 8, la guía número 8, que tiene que ver con el sentido de la vida, ¿ya? De dónde vengo, qué quiero. Todos tenemos un sentido en la vida. Todos buscamos algo que hacer, hacia dónde dirigirnos, qué nos espera en el futuro, etc. El objetivo hoy día tiene que ver un poquito con eso, ¿ya? Con que vamos a ver un video de ayuda que está en YouTube también. Lo voy a poner yo acá ahora para que lo veamos, lo puedan ir como comentando. Y luego hay un texto que voy a leer también yo sobre el sentido de la vida de una filósofa chilena, de una mujer chilena. Y después de eso, voy a ir explicando, voy a ir comentando y después de eso tratar de ver las preguntas. Bueno, igual ustedes saben que cualquier duda se pueden conectar después a la clase de Zoom que tengamos en la semana para los niveles de tercero y el nivel de cuarto. Y además, obviamente, por correo, WhatsApp y todos los medios para facilitarles un poquito la vida a ustedes y que tengamos una buena respuesta. ¿Ya? Vamos a ver el video ahora. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Pero lo más importante, ¿para qué estamos aquí? De repente, un día nacemos, crecemos y morimos. Y ya está. ¿Y en medio qué? Aprendemos, trabajamos, amamos, reímos, lloramos, dudamos, nos equivocamos. Pero, ¿por qué? ¿Para qué? Al final, todos seremos un recuerdo en la mente de alguien. Una foto, un vídeo, una anécdota. Cientos, miles, millones de personas han estado antes aquí. ¿Y qué? ¿Con qué fin? ¿Permitir que podamos estar más personas aquí? ¿Pero para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Nuestra función es asegurarnos de que alguien más se quede después de que nos marchemos? ¿Para qué? ¿Para dejar a otros más? ¿Y esos a otros? ¿Y luego otros? ¿Y así hasta cuándo? Eso lo llevamos haciendo miles de años y nada cambia, ni nada sabemos. Evolucionamos, mejoramos o empeoramos según se mire. Vivimos más años, más cómodos o todo lo contrario. Hace 100 años, solo 100 años, una carta tardaba semanas o incluso meses en llegar de una ciudad a otra. Hoy, en un segundo, le dices a alguien de Japón, hola. Es eso. Evolucionar, acercarnos, relacionarnos. Si es eso, ¿por qué nos destruimos con tanta facilidad? Yo creo que la vida no tiene ningún propósito en sí misma, porque el objetivo de que estemos aquí es casual, y por definición algo que sucede por casualidad no es premeditado. Luego no tiene ninguna finalidad u objetivo en sí mismo. Y ya está. ¿La vida es eso? Una combinación de circunstancias que no se pueden prever ni evitar sin ningún sentido, sin ninguna finalidad. Yo creo que ahí precisamente está la clave. La perpetuación de la especie, dicen unos. Realizarse, trascender más allá de los hechos, dicen otros. Evolucionar, buscar sabiduría y conocimiento, hacer un mundo mejor, alcanzar la unión con Dios, conseguir la pureza del alma. Hay gente que defiende que el propio sentido de la vida radica en tratar de encontrar
encontrarlo. Y hay gente que dice que la vida no tiene sentido, porque el mundo es un lugar horrible, agresivo y destructivo. La cuestión es que todos intentamos llamarlo de alguna manera. Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto necesitamos entender, asimilar, encontrarle un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia. Yo lo llamo así. Tú llámalo como quieras. Pero lo que no va a cambiar es que lo que de verdad importa es el camino, no dónde vayamos. Sea cual sea la finalidad, el objetivo de nuestras vidas, el sentido de la vida es que no importa el sentido de la vida. Lo que importa es crecer, mejorar, ser generosos, tratar de encontrar aquello que sabemos hacer y explotarlo al máximo. Amar, pensar, divertirnos, ser críticos, sinceros, coherentes, proactivos y siempre vivir de acuerdo a nuestras posibilidades y fieles a nuestro criterio. Todo eso es lo que mis padres me han enseñado. Yo creo que es un muy buen comienzo. ¿Y tú? Ya, chicos, me imagino que ya obviamente vimos el video, están reflexionando, están pensando, me imagino que quedaron ahí como muy meditabundos con la reflexión de este hombre que reflexiona obviamente respecto al sentido de la vida, ¿ya? El objetivo en la clase de hoy día va a ser que podamos reflexionar críticamente sobre sus visiones acerca de la realidad y el sentido de la vida. La realidad es una cosa, lo que vivimos en estos momentos es una cosa, lo que vive cada uno de ustedes, lo que vive uno en su interior, lo que vive uno en su exterior, como familia, como seres humanos, como individuos, como sociedad, ¿ya? Y al parecer, buscarle un sentido a la vida tiene varios sentidos. Incluso, dice el narrador aquí, el muchacho que habla en el video, que quizás que a lo mejor ni siquiera tengamos un sentido en esta vida. Entonces, ahí la idea es que lo que me gustaría a mí que ustedes fueran como reflexionando, fueran pensando respecto a su propio sentido de vida, ¿ya? ¿Cuál es el camino? ¿Tienen un sentido de vida? ¿Es necesario tener un sentido en esta vida? ¿Ya? Una de las preguntas que aparece en la guía que tiene que ver con el video, que lo quiero ir como comentando un poquito, voy a ver las preguntas y comentar, para que si después tienen dudas me puedan como ustedes hacer como la pregunta. ¿Cuáles serían los aspectos positivos y los aspectos negativos de la evolución? Esa es como la pregunta respecto directo al video. Él habla de la evolución como un gran logro, habla de que hemos evolucionado, pero también quizás hemos retrocedido. Entonces hay cosas que son positivas respecto a la evolución y otras cosas que son negativas. Habla de que hace mucho tiempo atrás, no sé, pues uno cuando escribía una carta, se demoraba mucho tiempo en llegar a la persona que uno se la quería enviar, uno no obtenía como la cosa instantánea de la comunicación, de ver lo que estaba ocurriendo así como in situ en el momento. En cambio, ahora, con tanta tecnología, con tanta evolución, todo esto uno lo tiene en el momento. Ya nadie escribe cartas así como cartas de amor o cosas así. Nadie escribe porque tiene como el WhatsApp, tiene el correo, tiene el llamado, tiene como todo instantáneo. Entonces la evolución, en cierta manera, ha sido como muy positiva por eso, porque nos ha acercado a la tecnología, a la ciencia, ¿cierto? Pero también en otras cosas hemos ido como teniendo como puntos negativos. A lo mejor él habla de la destrucción del planeta, a lo mejor, de la autodestrucción, del querer también, en vez de evolucionar, queremos como solamente consumir, tener más cosas, y eso al final no quiere decir que sea como el sentido de la vida. Yo creo que ahora que estamos encerrados y que estamos en esta época de la pandemia, le encontramos un real sentido a lo mejor
a la vida más simple, a la vida más, sin tanta cosa como material, sin tanta necesidad de tener cosas, sino que de aprovechar lo que en buena hora tenemos, o de aprovechar a lo mejor los momentos con la gente querida, con la gente cercana, fomentar un poco la amistad, la vida en familia, el trabajo en equipo, la solidaridad, todas esas cosas. Entonces, en esa pregunta que tiene que ver con cuáles serían los aspectos positivos y negativos de la evolución, me gustaría que lo fueran como viendo. Yo les doy como una idea, pero lo esencial es que ustedes también escriban sus respuestas, ¿ya? En la letra B, respecto a ese video, dice, ¿cuál es la importancia que le da el narrador al camino? Explica y escribe un ejemplo. A ver, él habla del camino tiene como varias cosas respecto a eso, pero el camino es lo que uno obviamente recorre, ¿ya? Y a lo mejor uno no debiera ir por este camino pensando que al final vas a encontrar el sentido de tu vida, sino que al parecer en el mismo camino tú le vas encontrando un sentido a la vida. Lo que importa en este camino es que uno logre cosas. ¿Qué puedes lograr tú en este camino? Crecer, ¿cierto? Crecer, madurar, reflexionar, ser buena persona. Tiene que ver un poquito con eso, con que en este camino no es que yo busque el sentido de la vida y recorra este camino para llegar al final a encontrar el sentido, sino que durante el camino yo le debo ir encontrando el sentido. ¿Ya? Ahí ustedes obviamente expliquen con sus palabras y también van dando como ejemplos. Pero tiene un poquito que más que la finalidad, importa los medios a lo mejor, o cómo yo llego, qué camino utilizo para llegar a eso. Pero no vean el sentido de la vida como una finalidad, sino como una cosa como de momento. Mi sentido de vida está siempre, puede ir evolucionando, va madurando, va cambiando de acuerdo a las necesidades, pero no piensen que el único sentido en la vida es a lo mejor ser feliz y solamente voy a ser feliz cuando llegue al final. No, la idea es como ir tratando en este mismo camino de encontrarle el sentido, de vivir plenamente ese sentido. Y en la letra C, respecto obviamente al video, dice, ¿cuál sería la clave de la vida? Él dice que la clave de la vida hay como varias cosas. No es que la clave de la vida no es no es un solo tema en sí, no es una sola realidad. La clave de la vida depende de cada uno. A lo mejor para algunos va a ser, la clave de la vida va a ser trascender. O sea, no solamente estar en este mundo por estar, sino que también lograr como una trascendencia. Quedar con algo acá, o sea, cuando yo ya no esté, por lo menos trascendí, fue importante lo que dejé aquí. Mira desde ese punto. Podría ser también evolucionar, la clave de la vida a lo mejor podría ser evolucionar, que no nos quedemos enmarcados donde estamos, o no nos quedemos marcados en el círculo de la pobreza, o de la vida con poca cultura, sin tanta evolución a lo mejor ni educacional, sino que la evolución en todo sentido de la palabra. Yo evoluciono como persona, como que reflexiono respecto a mí, crezco respecto a mí, pero también con la evolución que tiene que ver con cambiar mi vida. O sea, a lo mejor me tocó una vida no muy afortunada, a lo mejor puedo evolucionar y en un futuro, en un presente, trabajo para que ese futuro también sea mejor. También alguno puede ser que a lo mejor la clave de la vida es encontrarse con Dios. Y a lo mejor todo el sentido que tiene esta vida sea solamente encontrar a Dios, a ese ser superior en el que uno cree, en el que uno a veces le lleva como le pone toda la carga, toda la responsabilidad de lo que ocurre, porque Dios quiere que ocurran las cosas, porque Dios nos está poniendo a prueba, etc. Entonces uno le deja a ese Dios toda la responsabilidad. Y a lo mejor mucha gente dice que el único sentido en su vida es morir y llegar a Dios, o volver a Dios, porque supuestamente nacemos del amor de Dios y todo eso. Entonces, también hay, las claves de la vida son un poquito individuales, son personales también. Dice que a lo mejor la clave de la vida tiene encontrarle un sentido, pero es un sentido de la vida a futuro, busca un sentido como a futuro, busca un sentido de ahora.
Y lo otro es que a lo mejor la clave de la vida es que no tiene sentido. No tiene sentido porque desde el momento que nacemos, lo único seguro que tenemos es que vamos a morir. Entonces, ¿para qué buscar un sentido a la vida si sé que voy a morir? Antes o después, luego o tarde, pero voy a morir. Entonces, ¿para qué dar tanta vuelta y vuelta a buscarle un sentido a la vida? Quizás no vaya por ahí la clave de la vida. A lo mejor es vivir el momento, como dirían los renacentistas, carpe diem, vive el momento, el aquí y el ahora. Mañana no existe, por lo tanto, mi sentido de vida es solo vivir el presente y no pensar en el futuro porque no lo tengo, ni en el pasado que ya se fue. Podría ser de esa forma. Ahí ustedes obviamente pueden ir trabajando, si quieren ver el video de nuevo, lo van reflexionando. Coméntenlo de repente, muéstrenselo a su familia, igual sería bueno que lo muestren y pueda haber como una conversación familiar respecto a eso. Entonces, ya, de ahí vamos a seguir con el texto. Ya, miren chicos, acá en pantalla aparece el texto que es de Carla Córdoba, chilena, El sentido de la vida, ¿ya? Si alguno después quiere como investigar respecto a ella, es bien contemporánea, ¿eh? No es de 5 siglos atrás, como Sócrates, como Aristóteles, que son mis hijos, ¿ya? Sino que es más contemporánea, y es chilena, y es mujer. Entonces, voy a leer el texto y voy a tratar de ir explicando, ¿ok? Dice, una de las más interesantes aventuras que se nos presentan en la vida es encontrarle sentido. Sí, es correcto. La vida tiene sentido, pero nos corresponde a cada uno encontrarle el sentido individual que nos permitirá aprovechar al máximo nuestra travesía por este mundo. ¿Se dan cuenta? Es lo que les decía antes yo cuando veíamos el video igual, que el sentido de vida no es un sentido universal o general, que todos tengamos el mismo sentido. Cada uno de nosotros debe trabajar de manera individual en encontrar este sentido de vida. Pero yo insisto en que no es un sentido que yo lo vea como tan a futuro, sino que es un sentido de vida que lo tengo que ir viviendo diariamente. ¿Ya? Un poquito de eso es como quiero que eso un poco les vaya como quedando, que no es un sentido de vida a futuro. Yo, como joven, como adolescente, ustedes, pues, bueno, yo igual, pero ustedes. Ese sentido tiene que ir con una construcción diaria. Ustedes ya son adolescentes, jóvenes, entonces ya están como más o menos buscándole ahí o tratando de que algo se afiance en ustedes con ese sentido de vida que quiero, de dónde vengo. Se trata de encontrar las respuestas particulares a las preguntas. ¿De qué se trata la vida? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Se han preguntado eso? ¿De qué se trata la vida? ¿De vivir? ¿De consumir? ¿De ser feliz? ¿De solo vivir de placer? ¿La felicidad no existe? ¿De qué se trata la vida? ¿De solamente tener cosas materiales o de solamente cosas espirituales? ¿Podríamos ser felices solamente con las espirituales? Vayan pensando. ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Vine solo a respirar, a ocupar oxígeno? No. ¿O tengo una misión acá? Dicen que cada uno, porque hay creencias, pues dicen que cada uno de nosotros tiene una misión en esta vida. Entonces, ¿qué vine a hacer yo aquí? ¿Por qué nací? ¿Cuál fue? ¿Por qué nací en este grupo, en esta sociedad, en este círculo? ¿Por qué tengo estos padres? ¿O por qué estos hermanos? ¿Por qué estoy en este colegio? ¿Qué vine a hacer aquí? ¿Se lo preguntan o no? Bueno, igual obviamente siempre haciendo el alcance que la filosofía nos hace un poquito detenernos en el tiempo, en el sentido de que tenemos que invertir tiempo para pensar, para reflexionar. Entonces ahí como que no, a veces como que dicen, no, es que no me gusta la filosofía porque hay que pensar. Claro, pues estamos en una sociedad tan inmediatista, tan tecnológica, que ¿para qué voy a pensar si está todo hecho, está todo dado? Se trata de respuestas particulares, porque necesitamos respuestas que nos sirvan a nosotros. Es decir, a cada ser humano le toca encontrar sus propias respuestas. A cada cual le toca descubrir su propia verdad. Lo que es útil para uno puede no tener sentido para otro, y lo que es significativo para este último puede carecer de valor para el primero. Es lo que les decía antes, que el sentido de la vida tiene que ser como individual, porque a lo mejor lo que para ustedes tiene mucho sentido en estos momentos, quizás estudiar,
sacar una carrera, ser profesionales, tener su casa, etcétera, etcétera. No es lo mismo para mí en estos momentos, o por otra persona, o para sus papás, qué sé yo. Porque cada uno de nosotros, como estamos en distintas etapas de nuestra vida y con distintas vivencias, obviamente que buscamos otros sentidos de vida, otras cosas. Ya salir del colegio ya, por ejemplo, no es tema para mí. Yo ya fui al colegio, pero sí tengo otros sentidos. ¿Ya? Entonces ahí cada uno tiene que ir como viendo, de acuerdo a sus propias realidades. Tal vez, al plantearnos estas preguntas, por primera vez, podrían parecernos como algo fuera de nuestro alcance y reservado exclusivamente para los grandes filósofos. Pero los más grandes filósofos comprendieron que esta es una tarea individual, lo cual se encuentra demostrado en la ancestral frase, escuchen, que ya la habíamos trabajado, conócete a ti mismo, nos queréis. ¿Se acuerdan de Sócrates que estuvimos trabajando? El tema de la virtud, del conocimiento, y llegamos a la conclusión de que lo más importante que conocer la realidad es que uno se conozca a sí mismo. Entonces, aquí es lo mismo. Hemos llegado, se encuentra demostrado en la ancestral frase, conócete a ti mismo, con la cual, lejos de pretender las respuestas para toda la humanidad, incentivaban a cada individuo a encontrar su verdad. Aunque el hecho de encontrarle sentido a la vida no nos es enseñado en la escuela, es de gran importancia para lograr una vida satisfactoria en todos los sentidos. Pues, al vivir una vida sin verdadero sentido, cualquier cosa que se hace carece de significado y no se obtiene ninguna satisfacción real. Esta tarea de encontrarle un sentido a la vida nos enseña en el colegio, obvio. O sea, uno en el colegio orienta, puede reflexionar, puede ayudar en ciertas cosas, pero al ser una cosa individual, una cosa que tiene que ver con el crecimiento personal, con la reflexión individual, obviamente que el colegio, uno no es como algo que lo va a comprar en el supermercado o lo aprende en el colegio simplemente, es algo que cada uno de nosotros tiene que buscar, ¿ya? El colegio es como una ayuda, una ayuda. En este caso sería yo la ayuda. Ah, no. Bueno, también las otras asignaturas también ayudan, ¿ya? Lo anterior potencialmente podría hacernos sentir vacíos y darnos la sensación de estar solos. Esto a su vez podría colocarnos en una situación de estar buscando algo y no saber qué es. Sí, porque, por ejemplo, si decimos que el colegio no es el que te va a dar el sentido de la vida y decimos que es un trabajo personal, es individual, a lo mejor en algún momento más de alguien va a decir, vamos a estar con una situación, se puede encontrar en una situación como de búsqueda y de no saber qué está buscando, de no saber como para dónde, como dice uno vulgarmente, para dónde va la micro, o qué es lo que realmente quiero, estoy bien hacia dónde voy. Entonces puedes sentir de repente una sensación como de angustia existencial, una cosa así como de no saber realmente para dónde voy, o qué estoy buscando. La creencia sobre evitar el dolor y conseguir el placer está muy difundida en la actualidad como el supuesto principal motivador de la actividad humana. Es un hecho que un porcentaje de las personas que habitan este planeta no saben por qué están vivas y ni siquiera piensan en ello. Aún así, una vida sin sentido se hace poco llevadera al pasar el tiempo. Es por eso que muchas personas se encuentran en situaciones no deseadas después de retirarse, que los desempleados se sienten deprimidos y aún los ricos y famosos se sienten infelices. Ya. Al parecer esta cosa como de buscar el sentido, la cosa individual, pero sentir en algún momento que no hay un sentido, que estamos buscando algo pero no sabemos qué es, nos complica un poco la existencia. Ahora, se piensa, por ejemplo, que en la actualidad, en estos tiempos que tenemos de tanto avance, tanta cosa como material, tanto consumismo, tanta vida así como fácil, al parecer lo que a nosotros nos mueve es esta frase de evitar el dolor y conseguir el placer. Cualquiera, me imagino que ninguno de nosotros es masoquista o diga, no, es que a mí me gusta sufrir, realmente yo lo paso bacán cuando sufro. No, la mayoría de nosotros que busca el placer que te da cualquier cosa en la vida, o el placer que te da tener no sé, tener una casa bonita, el placer que te da comprarte ropa, el placer que te da tener tecnología, el placer que te da tener una relación amorosa compartida o que sea como recíproca,
¿cierto? Pero al parecer, esta cosa de vivir como tan así como instantáneo, de que todo lo estamos haciendo bien, de que lo estamos pasando bien y no nos preocupemos de nada, porque esta vida solamente es una y hay que pasarlo bien y hay que disfrutar, al parecer igual llega un momento de tu vida en que te pones a reflexionar y eso como que pasa, como que ya no sientes qué es lo que te mueve. Dicen, por ejemplo, mucha gente jubilada que estuvo toda su vida trabajando con un sentido de vida, de una jubilación, de llegar a la tranquilidad y todo, llegan a ese momento de su vida y sienten que no, pues, que no han hecho nada, que se sienten vacíos, ¿ya? O hay otras personas que a lo mejor son ricos, tienen fama, son queridos por todo el mundo, pero no es eso lo que quieren. No es ese el sentido de vida que ellos quieren. A lo mejor quieren buscar otras cosas. O todo lo que han logrado sienten que no es suficiente. O no los llena completamente. Entonces ahí uno se da cuenta de que el sentido de la vida se hace un poco como pesado, como que todavía no es completo, ¿no? Como que le falta algo, aunque haya pasado el tiempo, aunque tenga todo lo que desearía, hay algo que siempre falta. Obviamente que no es todo el mundo, pero mucha gente puede llegar a ese extremo. Encontrarle sentido a la vida es de vital importancia, pues de otra manera podríamos ser presa fácil de los falsos sentidos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles serían los falsos sentidos? No sé, por ejemplo, si yo no le encuentro un sentido a mi vida, un sentido real, puedo ser presa de falsos sentidos. ¿Cuáles serían los falsos sentidos? No sé, el dinero, eh, el carrete, los viajes, las cosas materiales, eh, solamente el tener amigos, qué sé yo. A veces uno los falsos sentidos tiene que ver con cosas que uno cree que lo hacen feliz y que al final no es así. De no ocuparnos en encontrar el sentido de nuestra propia vida, podríamos sentir un vacío en nuestro interior. En ese caso existiríamos, pero no sabríamos por qué o para qué. Y esto es algo que nos toca resolver por nuestros propios medios, pues nadie puede decirnos cuál es el propósito de nuestra existencia humana, mucho menos cómo realizar el máximo de nuestro potencial. Para eso tenemos primero que conocernos. Volvemos de nuevo al tema de la virtud, de conocerse a sí mismo, del noscete ipsum, ¿cierto? Conócete a ti mismo. En la medida que yo me conozca, que yo sepa bien qué es lo que yo necesito, cuál es mi sentido de vida, qué es lo que yo quiero lograr, o qué es lo que me daría mi mayor satisfacción en esta vida, obviamente que voy a ir recorriendo un camino, voy a ir viviendo distintas experiencias y buscando, hasta encontrar obviamente un sentido de la vida, cosa que al final de mi vida, sea en el momento que sea, pero al final de mi vida, yo pueda decir realmente viví y viví bien, cumplí con lo que tenía que cumplir y obviamente estoy totalmente satisfecha con la vida que llevé. No decir en algún momento, estoy en el final de mi vida y diga, es que nunca fui feliz o nunca encontré un sentido a la vida. Viví porque había que vivir nomás. O hice lo que hice porque había que hacerlo, porque todos lo hacían. ¿Ya? Chicos, el texto es como es profundo, igual que el video. La idea es que ustedes lo lean, lo reflexionen. Si lo pueden conversar con alguien que en las mismas clases lo podemos seguir conversando, pero en sus casas de repente igual porque uno ve que la vida pasa, que estáis todos los días con tu familia, con tus amigos, con la gente que uno viva, y uno a veces no sabe, pues, no sabe de ellos, no sabe cuál es el sentido de vida, hacia dónde van, qué quieren, están satisfechos con lo que tienen, o sienten que a pesar de tener muchas cosas, o no tener nada, sienten que están vacíos. Ay, qué triste estar vacíos. Ya, pero eso, todos buscamos un sentido de vida, pero no lo busque, es un sentido individual, es un trabajo individual, donde cada cual de nosotros debe saber o trabajar para saber qué es lo que realmente necesitamos. Ahora, ya contestamos, ¿cierto? O sea, ya trabajamos el ítem 1 del video. En el ítem 2 dice, apoyándote en el video y en el texto, responde las siguientes preguntas filosóficas. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Ya? Pueden leer el texto y ver de nuevo el video. ¿Qué sentido la vida? ¿Qué sentido tiene la vida? No sé, algunos dicen, no, la vida realmente tiene muchos sentidos.
evolucionar, procrear, tener familia, tener profesión, ser una buena persona, o vivir simplemente. El sentido de la vida es tener cosas materiales y disfrutar, o la vida no tiene sentido. ¿Por qué? Porque desde que nazco sé que voy a morir, entonces no hay sentido. El sentido lo tiene la muerte, no la vida. No sé, algo así, ¿ya? ¿Por qué a veces se dice que la vida no tiene sentido? ¿Ya? A lo mejor porque a pesar de que hacemos muchas cosas que pensamos que nos van a dar a lo mejor felicidad, placer, nos damos cuenta que no, pues, que no es así. Y nos seguimos sintiendo vacíos. Entonces llegamos a la conclusión de que esta vida no tiene sentido. Que a lo mejor el sentido lo vamos a encontrar una vez que nos hayamos ido a otro mundo, si es que creen en otro mundo. ¿Ya? Pero ahí pueden ir como trabajando, porque no les quiero dar como tanta respuesta. Dice, nombra situaciones que evidencien que la vida no tiene sentido. Por ejemplo, la muerte. No tiene sentido, pues igual me voy a morir. ¿Para qué hago esto? ¿Para qué tengo relaciones afectivas? ¿Para qué tengo hijos? ¿Para qué tengo hermanos? ¿Para qué compro cosas? ¿Para qué me preocupo de portarme bien o de hacer el bien si me voy a morir? Por ejemplo, ¿ya? Eso podría ser. Y en el ítem 3 dice, escribe un mini texto, mínimo 7 líneas, 7, nada, con tu visión personal sobre el sentido de la vida. Ahí ustedes escríbanme. Para mí el sentido de vida se relaciona con esto y esto, por esto. O realmente a veces no le encuentro sentido a la vida y me gustaría revelarme y deshacer y decir cosas que signifiquen que no quiero esta vida y me gustaría otra vida. O a lo mejor alguien va a decir, no, es que en las condiciones que estamos ahora, pasándolo mal económicamente o de salud o sin ir al colegio, esta vida no tiene sentido. Ahí cada uno escriba un texto. Eso es lo que, ustedes recuerden que en filosofía lo que más nosotros le hacemos como énfasis a que puedan plantear preguntas filosóficas, a que puedan reflexionar y que puedan dar su visión personal respecto a todas estas cosas. ¿Ya? Hemos trabajado el tema del conocimiento, de la virtud, ahora el tema del sentido de la vida. Entonces, la idea es que vayamos trabajando en eso y igual me alegro cuando me mandan yo les hago la retroalimentación o me mandan las preguntas y me dicen, profe, me gustó la clase, o realmente me gusta, ahora entiendo la filosofía, o me gusta lo que hablamos en las clases porque son cosas que me pasan. Entonces, esa es la idea, que nos podamos retroalimentar. Recuerden siempre la autoevaluación, marcar la que ustedes crean que viene con su desarrollo de la actividad, trabajan de excelente nivel, de buen nivel, suficiente, qué sé yo, marcan una, la que ustedes quieran, y después se ponen una nota, pero esa nota siempre va del 1 al 5, la idea es que se pongan un 5, no sé, pues, si lo hicieron súper un 5, si no hicieron nada y realmente no están ni ahí con la filosofía, y no entregan la guía un 1. ¿Y qué ítem les costó más? ¿Ya? ¿Qué ítem les costó más y por qué? Si es que quieren. ¿Ya? Eso sería. Chiquillos, bueno, hasta la próxima clase, esta es la 8, deberíamos trabajar en la 9 en la próxima clase. Cualquier cosa escucho y espero sus consultas, sus trabajos y que estemos bien. Nos veremos porque ese es el sentido de de esta vida, que nos volvamos a ver, y de esta pandemia, que nos volvamos a ver. Cariños, chao.